¿Tú crees hoy por hoy una de las características más importantes que debe tener un entrenador en la sociedad? Yo te veo a ti tratando a alguien así, hermano, y yo te mando a recoger un encontronazo de palabras con un influencer muy famoso de aquí de Caracas, muy famoso en Venezuela. Les olvida que el ser humano evoluciona por medio de la fuerza. Bienvenidos al podcast Más allá del músculo, la ciencia del fitness. Un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Hoy con un invitado fenomenal, espectacular, amigo de la casa, el licenciado Tony García. Tony García, licenciado en fisioterapia y entrenamiento deportivo con múltiples estudios en el entrenamiento de la fuerza, docente de la NASAM, docente de la NCSF y CEO de Aurum Elite Group. Bienvenido, Tony. Gracias por estar con nosotros acá en Más allá del músculo, la ciencia del Gracias a fitness. ti, hermano, por la invitación. De verdad, súper contento. Espero que el podcast de hoy esté cargado de mucha ciencia, de mucho aprendizaje y pues sobre todo de muchos temas divertidos que al público le puedan gustar. Seguro que sí, seguro que sí. Tenemos varios temas que tocar el día de hoy. Primera instancia, Tony, fíjate, ha habido una explosión del fitness al nivel mundial, considero, y al nivel nacional. Cada día se fomentan y se desarrollan y se crean más gimnasios y se desarrollan y estudian nuevos entrenadores. Algunos con una visión tal vez un poco más de los 90, los 80, uno con una visión más científica estricta y dentro de la cajita de la ciencia, que lo cual me parece bien cuando se lleva a la práctica y se puede demostrar en la práctica, pero creo que el entrenador, como un elemento total de la sociedad, tiene una responsabilidad. Yo conversaba con un grupo de compañeros de esto y decía, mira, los entrenadores van más allá del gimnasio, porque a veces el entrenador le toca ser, no digamos psicólogo, porque no somos psicólogos, pero sí escuchar, si de una manera u otra tenemos un impacto en la vida de esa persona que va al gimnasio. Y a veces se nos puede escapar ese gran impacto desde el punto de vista psicológico, social, de apoyo, de inclusive a veces de sostenimiento de un individuo que tal vez va al gimnasio no solamente para ponerse papeado o papeada o bella, sino va al gimnasio porque necesita hablar, o va al gimnasio porque necesita ver otras cosas de la vida que en el gimnasio le encuentra. Entonces, dentro de ese contexto y dentro de tu experiencia como entrenador, como CEO de Aurum y todos estos años en el mundo del deporte, ¿cuál tú crees hoy por hoy una de las características más importantes que debe tener un entrenador en la sociedad Mira, o para la sociedad? creo que es una pregunta interesante para comenzar el podcast porque creo que uno de los requisitos fundamentales es la empatía. Bien, claro está, cada entrenador tiene su línea, su forma de ser. Habrá unos que son más desde que su actitud vende más de una u otra forma, pero sin duda a la hora del té o en la chiquita, el entrenador tiene que ser empático en una primera instancia porque, como tú bien lo dices, tú no sabes por qué esa persona está yendo al gimnasio. Y he tenido muchas historias interesantes de por qué las personas están yendo al gimnasio y tú no sabes si estás salvando una vida realmente en el gimnasio. Así que Total, creo que absolutamente. lo más importante que debería tener un entrenador que ame su profesión de entrenar personas es la empatía y es entender que es lo más difícil, que a veces los resultados que esa persona obtiene ni siquiera viene por nosotros, es simplemente por ellos y que nosotros fuimos un vehículo o un soporte emocional y hasta cierto punto también motivacional y académico, a mayor o menor medida. Claro, Pero hemos visto y vemos que entrenadores que estudian muchísimo, así como entrenadores que no estudian mucho, pues tienen sus clientes que resaltan. claro. Esos clientes que resaltan es porque ellos quieren resaltar. Claro, O sea, definitivamente. tú no le levantas la mancuerna a ellos, ¿me entiendes? Así que Así es. el rol que nosotros tenemos dentro de esta sociedad parte de la empatía y del acompañamiento para el logro de las metas y los objetivos de las terceras, de las demás personas. Sí. Servimos, estudiamos para servir y creo que es una de las cosas más bonitas que tiene nuestra profesión. Acabas de decir algo absolutamente, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y aparte es muy bonito, es muy bonito. Yo creo que el tema del servicio es un elemento que debemos de destacar a la hora de hablar de entrenamiento personalizado o de entrenamiento en general, cualquier disciplina deportiva, porque también hay diferentes o estilos de llevar un coaching en el gimnasio. Ahora se está viendo mucho, Tony, ese coach que grita y que le dice gorda de no sé qué vaina y bueno, eso es un estilo. O sea, cada quien que le guste eso, cada quien decide cómo le permiten que lo traten. Tú eres coach, CEO o CEO de Aurum Elite Group.
¿Cómo son los coaches allá? Porque, mira, en algunos lugares acá parece que se copiaron no sé qué modelo, entonces se lo traen acá y piensan que humillar al cliente o que tratar al cliente o la cliente mal, bueno, eso va a hacer que el cliente tenga más fuerza relativa, pues aumente su fuerza relativa, fuerza máxima, fuerza absoluta, va a tener mejores números. Entonces, ¿cómo se maneja eso en Elite Group? Porque, mire, últimamente yo voy a saber aquí, y qué es lo que veo concretamente es un trato, bueno, A los deplorativo, pingazos. sí, a los pingazos. Entonces, yo no sé si eso tiene una evidencia científica, pues, si eso funciona, ¿no? Mira, hermano, como te digo, entre gustos y colores, a la gente masoquista le gusta que lo traten así. Yo voy a un gimnasio y a mí viene un pan y me trata así. Hermano, o sea, De yo una. lo soplo de una. O sea, anda, anda, ve a tu madre, Claro, hermano. O sea, claro, discúlpame claro. la palabra. O sea, Claro, que tú- claro, claro, yo te claro. voy a pagar a ti para que tú me vengas a insultar a mí. Tony García. Sí, Sobre todo a las chicas les gusta mucho eso, porque sí, tú ves que ese tipo de entrenadores sí, tiene muchas muchachas ahí que, bueno, lo que hacen es claro. reírse. Bueno, pero a mí en lo particular Sí, eso me parece súper sí, antiético y sí. lastimosamente es algo que degrada y denigra nuestra A nuestra profesión, profesión. porque Definitivamente. Sí, no es lo que nosotros queremos mostrar. sí. En Aurum somos bastante familiares. Yo soy sumamente estricto, creo que soy el más estricto de Aurum. Eh, Carlos es un poco más jovial, Ujú. no se le quita el carácter, pero es un carácter mucho más llevadero. El mío es un poco más tajante cuando las cosas no están bien, yo la freno en seco. Julio es un poco más antiparabólico, o sea, él Ujú. literalmente no es que te trata mal, sino que pues su forma de ser es un poco Ujú. más despegada de las personas. Ok. Pero dentro de todos los ámbitos, ya sea que seas más pana, ya sea que seas más o menos estricto, Ujú. ya sea que seas más o menos pegado con un cliente, definitivamente lo que debe ver o lo que debe prevalecer en Aurum es el respeto. No quiero que me conozcan por ser un centro que es una joda o que es una taguara, en donde todo el mundo va y se trata como le da la gana. No, no. O sea, todos aquí con sus objetivos, todos los disfrutamos, todos somos parte del proceso. Pero el respeto tiene que estar por delante, mi hermano. O sea, yo Sí, no comparto eso de sí. que tú estés hablando feo a otra persona porque, bueno, es un modelo, a final de cuentas, Igor, Ujú. es un modelo de negocio, hermano, donde tú estás pagando para que te traten mal. Sí, y yo creo que también es un modelo de marketing. Yo creo que lo hablo con otros compañeros también, que tal vez yo puedo lanzar eso en mis redes sociales y eso puede que venda más, ¿no? O sea, que, verga, ese chamo o ese tipo o esa tipa los trata así, pero, verga, pero consigue resultados. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que se muestra, pero Mira, con Igor, lo que no se yo ve. te veo a ti tratando a alguien así, hermano, y yo te mando a recoger el certificado allá De de la una, Florida, te lo de juro, una, de una. de No, una, o no, sea. no pasa. No pasa porque yo creo que más allá de la experiencia que pueda tener un entrenador, cuando tú empiezas a estudiar y le das el valor que tiene la profesión de un entrenador personal, que no estás trabajando con sacos de papas, disculpa la expresión, sino con seres humanos, o sea, hay un elemento biopsicosocial con el que tú estás manejando directa e indirectamente, quieras o no, y ante eso tiene que existir un respeto. Y en la medida que más vas a los libros y más experiencia tienes en el gimnasio o en el lugar deportivo, a mí, en lo personal, menos ganas me da de tratar a una persona así. Yo creo que eso tiene que ver con tu nivel de profesionalidad o de tu nivel Claro. de profesional. Entonces, fíjate algo. Por lo general, la gente que te paga un entrenador personal es una persona que necesita hábitos y disciplina en su vida. Y entonces Ujú. le paga a una persona para que haga eso. Ahora, esa persona ve normal que el que lo trates mal forma parte del programa en donde te van a meter por el carril. Ujú. Y no necesariamente es así, hermano. Ujú. Entras en una posición masoquista y sumisa ante las exigencias del entrenador para tu entrenamiento. Mira, y de ahí pueden pasar las 10.000 cosas por las que lastimosamente nos conocen a los entrenadores personales y Sí. han hecho eco en los diferentes reels Ujú. de las redes sociales. O sea, así que yo creo que eso hay que dejarlo. Qué bueno que comenzaste por Sí, ahí. sí, Antes de hablar de ciencia, sí, dejar claro que sí. un verdadero entrenador, un tipo profesional, Serio, seria. serio, que quiera ser visto con respeto ante Ujú. la comunidad científica, definitivamente no hace, No, no hace no, esas no hace ridiculeces. esa ridiculez, sin duda alguna. Fíjate algo, hay un tema muy importante dentro del entrenamiento, que es el tema de la fuerza. Entonces, sabemos que hay diferentes tipos de fuerza, inclusive muchos tipos de fuerza, más de 10 tipos de fuerza. Ahora, ¿qué concepto manejas tú de la fuerza, Tony? Mira, yo amo el concepto de Yuri Berkosansky. Buenísimo, lo tengo aquí, por cierto. Nosotros le llamamos el abuelo Yuri, Ok. y el tío Bondarchuk, pero él Ujú, es el abuelo ujú. Yuri. Él dice que ¿Por qué? ¿Por qué? papi, porque, ¿Por qué? ¿Por qué ese concepto de Berkoshansky? Dinos el concepto, ¿eh? Porque... mira,
Si estudias un poco más el entrenamiento, te darás cuenta que todo lo desarrolló la Unión Soviética. Sacamos lo político de un lado y cuando nos remontamos 80 años atrás y estudiamos, porque a mí me encanta, por eso es que hay un módulo que es historia, y estudiamos la fuerza, tú ves que los grandes referentes son de la Unión Soviética. Dentro de esos grandes referentes, hubieron unos tipos que aprendieron, que sacaron sus propios modelos y propuestas de entrenamiento, como lo fue Yuri con el modelo de bloques, como lo fueron otros autores soviéticos. Y después todos esos autores lo que hicieron fue que se los lanzaron para Estados Unidos. Se los llevaron para Estados Unidos y ellos terminaron de desarrollar allá las cosas. Pero en la programación y en la periodización contemporánea del entrenamiento, así como las propuestas contemporáneas del entrenamiento, hubo un antes y un después de Verkhoshansky. Así que él la define como una capacidad que tiene el sistema muscular de aplicar tensión bajo contextos específicos o condiciones específicas. Y que esto, a su vez, es la base de todas las demás capacidades y valencias físicas del cuerpo. Es la mejor definición de fuerza que tú tienes. ¿Por qué? Porque parte de la intención con la que quieras hacer una contracción muscular o aplicar la tensión a nivel de la musculatura para saltar, correr, nadar, hacer una fuerza isométrica, hacer una fuerza concéntrica lenta, media, máxima. Entonces, de ahí parte todo. Y que dice a su vez que es la mamá de los pollitos. O sea, es la mamá de todas las valencias físicas. Si no tiene fuerza, todas las demás valencias entonces quedan en un segundo plano porque esto es lo que mueve el cuerpo. Cuando tú naces, el desarrollo motor, ¿qué es? La maduración del sistema nervioso para poder producir fuerza al gateo, a la posición de pie, a la caminata, a la carrera. Todo es una progresión de la fuerza. Así que creo que dentro de todas las definiciones que he estudiado, la de Verkhoshansky es la más acertada. Sí, sin duda alguna. Fíjate, y eso nos va a servir porque me gustaría que hoy hablemos un poco más adelante, hablemos sobre el tema del entrenamiento de fuerza para los niños, porque el tema de la fuerza es un elemento que está en todos los entrenamientos, no importa la disciplina deportiva, y eso es bueno, porque cuando hablemos del entrenamiento específico o la especificidad, vamos a ver que el valor fundamental o la base de esa pirámide tiene que ver con la fuerza. Hablando de Verkhoshansky, me permito citar una cita de Verkhoshansky, en palabras sencillas del doctor Verkhoshansky, abro paréntesis: el entrenamiento de fuerza estructural produce un aumento del diámetro y la fuerza de las fibras musculares por individual, mientras que el entrenamiento funcional de la fuerza implica la contracción de múltiples fibras y grupos musculares para producir un efecto de mejora del rendimiento. La gran pregunta ahora es, ¿qué diferencia entonces hay, si existe alguna diferencia, entre el entrenamiento de la fuerza para hipertrofia en el gimnasio y los entrenamientos llamados ahora entrenamientos funcionales de circuito? Esto es un podcast bien interesante. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha vendido que el entrenamiento funcional son circuitos que en la mayoría de las veces no tienen relación los patrones de movimiento ni los planos de movimiento, y que eso es funcional. Pero que la sentadilla entonces, hacer prensa, no es funcional porque eso trabajas con máquinas. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? Porque yo tengo un punto de vista muy claro. Mira, ¿qué dice la evidencia científica? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿todo es funcional para todos? Porque lo que es funcional para ti, como culturista, no puedes, es cero funcional para mí quizás, como atleta de esgrima. ¿Bien? Bien. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, hacerte una pregunta. ¿La hipertrofia es el camino o el resultado? Si tú persigues como culturista adaptaciones estructurales, no necesariamente, aunque te vas a volver más fuerte que la media, no estás buscando ser más fuerte. Es el resultado de las adaptaciones estructurales que estás produciendo en tu musculatura. Pero cuando tú indudablemente persigues hacerte más fuerte, la hipertrofia viene sola. Bien, eso es hablando de adaptaciones estructurales. Así que mientras tú te vuelvas más fuerte, siempre va a haber hipertrofia. Claro. Ya, primer punto. Segundo punto, el entrenamiento funcional. ¿Funcional para quién? ¿O para qué? ¿O en qué contexto? El estudioso actual del 2025 debe, lejos de criticar o atacar alguna posición, cuestionarse esa posición. Claro. Entonces,
Lo que es funcional para la señora Juana definitivamente no va a ser funcional para ti, Igor, y no va a ser funcional para mí. Entonces, la funcionalidad, primero que nada, parte de la individualidad biológica, ¿sí? Del principio de individualidad y de especialización. ¿Bien? De la interdependencia, volumen e intensidad que tú y que yo como sujetos tengamos, que puede ser muy diferente a la que yo tenga. Definitivamente. Entonces, lo funcional parte de la individualidad, parte del contexto en donde yo me desarrolle. Ahora, lo que no es negociable y es súper funcional es la fuerza. La fuerza es un medio universal para hacerte más funcional. Ok, entonces, ¿cómo quedan las clases funcionales que se dan normalmente en los gimnasios? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hacemos una clase grupal, Tony García, ahí entran diferentes tipos de personas, diferentes edades, de diferentes niveles. A moverte como un cangrejo, te pones unas cintas aquí en las piernas y entonces mientras estás haciendo aquí, tienes que botarlo por inhalar y exhalar por la boca porque es parte del ejercicio y hacer unos movimientos extraños. O inclusive te montan en una power bike, luego te montan en hacer una swing kettlebell, son 2 minutos en el power bike, luego haces unos saltos de rana. Entonces, ok, ¿eso es funcional o eso es realmente, como nosotros decimos aquí en Caracas, Venezuela, una mierdera? Porque, escúchame, el entrenamiento programado no obedece a ese tipo de circuitos. Total. ¿Es correcto? No, total. O sea, el que no sabe es como el que no ve. Ahora, si yo te pongo a ti unas sentadillas y te pongo en una prensa a hacer entrenamiento, ¿ese entrenamiento es funcional, Tony? Por supuesto, te estás volviendo más fuerte. Te estás volviendo más fuerte. Eso o sea, ser funcional, chicos. Esta es mi cámara, ¿no? Esa es tu cámara. Mira, ser funcional se trata de volverte más fuerte en los diferentes contextos en los que tú te muevas, ¿ok? Ahora, el ser más fuerte hay que darle contexto. Ser más funcional no significa que tú tengas que recrear necesariamente las cosas que tú haces en tu casa, como agarrar unos zapatos, una pantufla, una correa, como pegarle al perro, pegarle al muchachito, quítate la chancleta y levantarla y volverte a poner la chancleta y volverte a quitar la chancleta. Eso no es funcional. Ser más funcional no es agarrar una mancuerna y pensar que vas a pegarle a la raqueta como lo haces con la mancuerna. Eso es un circo, realmente. Sí. Y ojo, no quiero sonar odioso. Realmente mi línea nunca ha sido atacar o ser odioso con la población estudiantil. Pero sí es importante que esto lo entendamos, porque los profesionales serios vemos con un poco de recelo y quizás nos alejamos un poco de la idea de lo comercial por encima de lo profesional. Cuando yo veo una clase que se convierte en un circo, yo entiendo que ese individuo o ese profesional no es profesional en lo que hace. Claro. Ese profesional no, esa persona o ese entrenador no es profesional en lo que hace. Así que, para cerrar la idea, contexto. Ser fuerte siempre va a ser lo más funcional y aunque moverte a su vez te hace más fuerte, en algún punto los patrones de movimiento que recreas no te hacen más fuerte y si no te hacen más fuerte, definitivamente no te hace más funcional. ¿Y cómo yo sé que no te hace más fuerte? No hay una sobrecarga progresiva sobre esos patrones de movimiento. Absolutamente. Listo. Fíjate, yo creo que también tiene que ver, porque esas clases se llenan, Tony García. Entonces, fíjate, tiene mucho que ver con la cultura que van tiene. a estar lanzando veneno, fíjate, hermano. ¡Wow! No, pero podcast está picante, mi hermano. Es que las cosas como son. Sí. Para eso se creó este espacio, para brindar información. Y es esto, esas clases se llenan, hermano. Entonces, culturalmente, se está enseñando que una clase de salón o aire abierto o de salón, tú tienes que salir con la lengua afuera, con un rate, con una rata, unos beats sobre los 140, 150, porque yo quiero llegar a la zona 2, 3, ¿ok? Porque eso va a hacer que yo queme, oxide grasa, porque la clase funcional me da más fuerza. Entonces, se vendió ese elemento y se hizo propia de la cultura del gimnasio. Entonces, como nosotros desde acá, diariamente, en nuestras redes sociales decimos, bueno, está bien, si tú quieres saltar, tú quieres llegar a 120, 130, chévere, pero eso se programa. Entonces, en base a esa programación, tú vas a poder avanzar, pero hay que tomar tiempos, hay que hacer notas, y para eso tienes que contratar a una persona calificada para eso. Porque incluso, en algún momento, esas clases pueden hacerse peligrosas, y a mediano o a largo plazo, dice Igor Chiara, es mi responsabilidad, vas a empezar a tener problemas con algunas articulaciones, porque es la mecánica del cuerpo. Barato. Tú como fisioterapeuta. ¿Cuánta gente no se ha quedado pegada en una clase de CrossFit? Por ejemplo, ¿no? O sea, pegado, o sea, te digo. ¿Cuánta gente no se ha muerto haciendo un hit y es un desproporcional? Y es un tema. Y ahora introduzco esto, ¿por qué si yo no soy atleta de alto rendimiento, que tengo unas adaptaciones
neuromusculares, el sistema nervioso central, cardiorrespiratoria, puedo meterme en esas clases tan seguido y evidentemente las adaptaciones van a ser pobres y de hecho vas a poner a trabajar mucho más tu sistema de lo que normalmente debería. So, también eso se da en la programación de la fuerza, en los entrenamientos de fuerza, digamos, para hipertrofia en el gimnasio. ¿Por qué si yo, o Tachi, o tú, no eres culturista, por qué entonces hay programas de entrenamiento y empiezan a entrenar a las personas como culturistas, con rutinas Wader, un músculo por día, 5 días a la semana, 1 minuto de descanso entre series, cuando de repente Tachi, Héctor o Juana no necesitan una rutina Wader de 5 días, tal vez necesitan otro tipo de entrenamiento, tal vez un push-pull leg o un entrenamiento de 3, 4 días a la semana donde puedan desarrollar la fuerza y por ende, bueno, eso va a ir acompañado posteriormente como resultado de algún crecimiento muscular, de alguna hipertrofia de la sección transversal del músculo, pero eso es un tema que yo creo que también hay que abordar abiertamente en los gimnasios y abordamos desde este podcast porque el tema es tú que nos estás viendo o nos estás escuchando en este momento haciendo ejercicio o en casa es, tú tienes que pensar cuál es el entrenamiento que tú necesitas en base a tu función. Si usted no va a subir una tarima y no va a ser culturista, no entrenes como culturista. Tal vez hay movimientos multiarticulares, multiplanares, que van a ser más eficientes y más funcionales para ti en tu vida que tener una rutina Wader. ¿Cómo ves? Creo que eso se está viendo mucho en los gimnasios. Creo que se ve más todo el mundo entrenando como en la era de los 60 y en los 70, rutinas de 5 días, un músculo por día, y tú le dices, ay, ¿qué movimiento tienes de rotación o en el plano transversal? ¿Qué es el plano transversal? ¿Cómo yo incorporo un movimiento de rotación en mi rutina cuando Arnold Schwarzenegger me dijo que era esto y esto? Ojo, me encanta Arnold, me encanta el culturismo, he competido, he estado en el área de competencia, adoro el culturismo, pero llega un momento en la vida en que empiezas a ver las cosas con más colores. Entonces pensé, bueno, yo voy al gimnasio, necesariamente yo tengo que hacer 5 días de entrenamiento, entrenar un día cada grupo muscular. Desde la filosofía de Auron y Tony, desde la experiencia, ¿cómo ves tú eso que está sucediendo? ¿No? Porque creo que es un elemento importante. Mira, definitivamente esa pregunta no te la voy a responder desde Tony. Te lo tengo que responder desde la ciencia, desde lo profesional. Por favor. Y desde lo académico sobre todo, ¿no? Yo te lo voy a responder primeramente con otra pregunta. ¿Tú sabes cuál es la similitud o qué tiene en común el entrenador de los años 60 a los entrenadores que entrenan de esta manera en el 2025? ¿El acceso a la información? Definitivamente no. En los 60 no había computadora y ahorita A sí. eso lo digo, por eso. O sea, No. ahora hay más acceso a la información. Antes no Pero había más acceso a la información. ¿qué común tienen? Coño, eran atletas de élite, utilizaban esteroides anabólicos, competían. Hay entrenadores que te tiran unas rutinas y no, los bichos ni compiten nunca en su vida. Tú los ves el cuerpo y tienen ese cuerpo, saco de papa. Coherencia, es otra vaina que voy a hablar. Eso es el tema que hay con la coherencia. Okay. Ajá. No sé, dime tú, Tony. Que no estudiaron. Hace 60 años no había información y no estudiaban porque no había tanta información. Lo que pasa es que él es así, ahorita él es así igual en el diplomado, él es igual. O sea, sí tiene, o sea, lo dijiste, pero es así. O sea, no ahorita están los libros, está la comida, pero la gente no quiere comer. Entonces, totalmente, verga. La diferencia es que hace unos años no había comida y la gente comía lo que había. Ahorita tenemos 80 años, 70 años después, tenemos comida, pero la gente no quiere comer y no quiere investigar y no quiere tratar. Fíjate cómo te habla. Ojalá cuando termines el podcast vas a ver cómo estás hablando de cosas, parámetros básicos de cualquier entrenador que son muy técnicos. O sea, se nota en tu forma de hablar que has invertido horas de estudio para comprender el hecho de por qué colocas esto, o colocas aquello, o haces esto, o haces aquello. Es una responsabilidad de todo entrenador. Responsabilidad de todo entrenador. Cosa que no la tenemos, hoy en día bien desarrollada. Creo que en cualquier parte del mundo sucede eso. Solo que hay algunos países que están más pendientes que otros en referencia a eso. Pero sin duda, si tú no consumes contenido educativo, si tu trabajo no te exige que consumas contenido educativo, entonces, ¿qué tú crees que le vas a dar a la gente? Hermano, le vas a dar pura loquera. O sea, a lo que te levantes. Le vas a dar lo que se te ocurrió en el día y en el momento.
sea, no vas a tener en cuenta los parámetros mínimos necesarios, como el volumen, la intensidad, La la frecuencia. frecuencia, la densidad del entrenamiento. Ujú. Bien, entonces, si ya tú no tienes en cuenta esto, papá, Todo lo demás que ven es una loquera. es una loquera. Pero si tú Sí. nunca has estudiado esto y ni siquiera sabes cuál es la diferencia de volumen, intensidad, frecuencia o densidad, Sí, ¿a fíjate, dónde pero tú tú vas? hablas eso como elementos principales a la hora de hacer una programación de entrenamiento, sea tanto para fuerza como para hipertrofia. Y eso está muy claro. Y la gente debe tenerlo claro. Y si no lo está, lo están ahora. Ahora, todo el mundo tiene que entrenar para hipertrofia. Entonces, porque hay un copy y pega de rutina. Entonces, que sirva esto como para decirte, habla con tu entrenador. Pues yo creo que hay que hacerlo. Mira, Hay que hacer un llamado. Porque sí, habla con tu entrenador y dile, mira, yo me quiero poner más buena. Yo me quiero poner más bueno. Quiero poner más. Ah, bueno, tú lo que quieres es más estética, un poco más de músculo, un entrenamiento de hipertrofia. Pero vas a tener hipertrofia todos los meses. Ah, pero abiertamente, por eso que existe la programación, y ahí es donde quiero hablar. Entonces, ¿cómo debe entenderse la programación para la fuerza y la hipertrofia? mira, ese es un tema demasiado amplio, hermano, Dame porque, tres tips, dame tres claves. mira, ¿cómo debe entenderse? Igor, es que la pregunta es tan amplia que solamente Claro, te puedo responder por favor. con que tienes que estudiar mucho. Porque si tú se lo preguntas a un crossfitero, se lo preguntas a un instructor de gimnasio o se lo preguntas a un entrenador de box funcional, te van a responder de manera distinta. ¿Por qué? Y a eso es a lo que voy. La gente no entiende que o sea, no sabe primero la diferencia entre planificar, programar, Y periodizar. periodizar, prescribir y dosificar. Así Y es. si no lo entiendes, y esto tú lo hablas a... Hay gente que me dice, hoy me pasó con un atleta que está reciente. Tony, ya me mandaste la planificación. Estamos hablando de cosas Coño, grandes. no. La programación, papá, te lo mando ahorita. Sí, la planificación. Ok, eso es algo que el entrenador, no el cliente, el entrenador debe comprender. Punto número uno. Punto número dos. Por lo general, los que hablan abiertamente como planificación, como prescripción, como es programas. Cada empresa o cada forma de entrenamiento tiene una programación. Ujú. Ahora, ¿cuánto tiempo vas a hacer esa programación? ¿Y en base a qué objetivo? Entonces, cada persona te lo puede responder de forma distinta. Alguien me dijo en la clase pasada, ahorita en el diplomado, profe, entonces programar la estructura de la programación es como una plantilla. Y yo sí, es literalmente una plantilla, que tú la rellenas en base a la prescripción que te da tu evaluación, que colocas y que no, y la dosificación. ¿Cuál es el objetivo? En base a las repeticiones, las series, la densidad, bla, 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 bla. Entonces, el gran problema que ocurre aquí, hermano, es que los profesionales no conocen la diferencia de las programaciones. Si se la preguntamos a un crofitero, muy pocos crofiteros saben que trabajan con un protocolo Metcon. Algunos sí lo saben y no saben tampoco qué significa un protocolo Metcon. Es decir, que ese día haces pesa y cardio. Hay que tener en cuenta también que cuando tú haces pesa y cardio, ese mismo día, los señalizadores de la hipertrofia con los señalizadores de la respuesta sí, vamos a llamar las respuestas cardiovasculares como hacerte más resistente, muchas veces no van de la mano. Bien, entonces, ¿qué debería hacer? No digo que está mal, pero si tu objetivo es prepararte para ganar bastante hipertrofia, definitivamente un protocolo médico no te va a servir. Tú no ves a un culturista terminando de hacer las pesas y montándose en una caminadora a correr, porque desencadenas Sí. señalizadores O sea, distintos. distinto. De hecho, que unos inhiben a otros. Hay unas señalizaciones que inhiben a otras. De hecho, Exactamente. pero alguien podría decir, pero yo veo los juegos de CrossFit y yo veo esos tipos y esas tipas gigantes. Claro, no, sí, porque nacieron así, ¿verdad? Claro, O sea, claro, lo que- esa gente son unas farmacias Entonces, andantes, hermano. Hay que sí, estar consciente es de que- eso. Y fíjate, nosotros desde aquí ni promovemos el uso de sustancias dopantes, nada por el estilo, pero las cosas como son, porque hay Es rendimiento, es hermano. rendimiento deportivo. El atleta que tú menos crees de elite, yo me metí en un peo por decir esto, pero en algún momento se ha cruzado con algo, en algún momento. Entonces, y aquí no, y tampoco decimos que es un pecado, lo digo yo, Igor Chiara, no es un pecado, simplemente no lo promovemos, pero es importante destacar eso, porque a veces tenemos entrenadores y lo vemos en el mundo del fitness y el wellness, que quieren entrenar a Juana y a Juan como un culturista de élite y meter volúmenes y Ah, eso frecuencia es de lo que entrenamiento iba, hermano, o sea. como si tú estuvieras dopado. Entonces,
dependiendo de quién tú le preguntes, va a tener una programación distinta, pero esa programación va a ser una receta. Una receta. El heavy duty es una forma de programar. El Sarsioski 10 por día es una forma de programar. Sí. El método concurrente, que es días de cardio por días de pesa, es una forma de programar. El método tradicional es una forma de programar. El protocolo Metcon del CrossFit es una forma de programar. Ahora, obviamente, cada quien le reza a su santo y Claro, quiere hacer claro, beneficios claro. y quiere hacer milagros del santo al que le reza. Pero no necesariamente al santo que le rezas te va a servir para todas las situaciones. Ahí es en donde viene el criterio y el conocimiento del profesional, en donde, ok, tú eres culturista de base, pero ¿sabes cómo funciona un protocolo Metcon? Habrá clientes Ok. que le colocarás según su objetivo el protocolo Metcon. Habrán clientes que le colocarás un protocolo lineal. Habrá personas que le colocarás X, Y, Z. Tendrás competidores al que le aplicarás un Claro. heavy duty. Pero se trata de contextos, hermano, y no de, Sí. no de recetas que te aprendes Sí. y que crees que sirve para todo de esa Sí. manera. Fíjate Como que... tú cocinas una torta, no es como cocinas una arepa y no es como cocinas una cachapa. Lo mismo bueno. sucede con el contexto del Claro, entrenamiento. claro, fíjate, nosotros desde la cuenta, nosotros tenemos entrenamientos que se venden, ¿ok? Y hay experiencias, porque, bueno, me contacta María, quiero un entrenamiento y una orientación nutricional. Yo te puedo hacer una orientación nutricional. Si quieres una orientación nutricional más especializada, de acuerdo a tus características, te sugiero que vayas a un licenciado en nutrición deportiva, por esto, ok, pero te puedo orientar. Pero yo quiero hacer un entrenamiento de CrossFit porque en CrossFit yo voy a adelgazar. O sea, yo me voy a poner más delgada. Entonces me dijeron que eso era el entrenamiento que yo necesitaba. Y yo le decía, bueno, pero entrenando para la fuerza también puedes conseguir bajar tu porcentaje de grasa. Todo depende del superávit calórico de la, vamos a decirlo así, para no enredarnos mucho. Todo depende de la cantidad de calorías que van a entrar en tu sistema y la que vas a salir. Entonces, en ese aspecto, no hay una disciplina deportiva que por sí vaya a hacer que tú bajes el porcentaje de grasa. Ahora, lo que sí va a haber una programación que tiene que estar adaptada para eso. Y eso aunado a un déficit calórico. Y son elementos, conceptos bastante clásicos, básicos, que a veces se nos olvidan. Por como ejemplo, llegar al gimnasio y ve a hacer cardio 15 minutos. 15 minutos. ¿Existe el cardio de 15 minutos, Tony? O estamos hablando, o deberíamos hablar de un HIIT, porque la evidencia científica muestra que el HIIT es un elemento importante para la oxidación de grasa en un contexto programado. El cardioliz de baja intensidad también tiene altos beneficios para la oxidación de la grasa, pero particularmente el HIIT por el tema de la duración del EPOC. ¿Ok? Entonces tú vas a estar con un sistema metabólico, vamos a decirlo de esta manera, altamente acelerado, movido, gastando una cantidad de energía después de haber hecho ejercicio. ¿Esa experiencia la tienes? ¿Has trabajado con HIIT? ¿Has trabajado con LIS? ¿Cómo trabaja Auron? Claro, total. Nosotros entendimos a pesar, y por eso es que va a cambiar muchas cosas del libro, Ujú. porque uno Eso va vamos a hablar. evolucionando Ujú. y ya hay muchas cosas que se van a cambiar. Te voy a decir a modo de chiste que Ok. Carlitos cuando escuche el podcast se le va a hacer una lágrima de cómo estás hablando, va a decir, Ah, ese es mi muchacho. Ese es mi muchacho. Exacto. Mira, nosotros en Aurum tenemos plantillas Ujú, de programación. Unas plantillas de programación. ¿Qué son plantillas de programación? Ok. Ok, en base a lo que queremos desarrollar en un usuario, tenemos protocolos lineales, Ujú, protocolos conjugados, protocolos concurrentes, protocolos ujú, tipo Metcon, ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no nos casamos con una sola idea, como suele ser el error de muchos entrenadores Ujú, que se forman en una sola escuela y ya ujú, toman esa forma de programar ujú. de manera absolutista. Dependiendo del contexto y de la situación, programamos, utilizamos una plantilla u otra. ¿Ok? ¿Hacemos list? Sí. En los protocolos conjugados tenemos días de fuerza máxima, días de fuerza explosiva, tenemos días de HIIT, tenemos días de list como días de recuperación. Bien. Sí. Tenemos días, protocolos de entrenamiento tipo Metcon en donde haces pesas y haces un cardio intenso después de que termine la sesión o en su efecto haces un cardio moderado bajo. Dependiendo de qué, tiene demasiado contexto, demasiados colores que debes conocer para poder programar de una manera u otra. Y volvemos al tema Ujú. de no es algo que tú vas a sacar con un curso de fin de semana. No, Son definitivamente años no. que definitivamente estamos invirtiendo en esto para Sí, que nuestra profesión sea sí, bastante correcta y profesional. Y te sí, digo sí. algo, desde la base, los que estudiamos
los que nos gusta y estudiamos realmente esto con pasión en Venezuela, la tenemos muy clara. O sea, cuando tú sales, si te das Como cuenta que la echamos, tenemos muy estamos bien. clara. Sí. Pero la poca población en Venezuela que realmente estudia sobre el entrenamiento deportivo Sí. y sobre el entrenamiento físico hacia un cliente, un usuario o un atleta. Claro, fíjate, está muy bien. Entonces, hay una cosa que rescatar acá. Entonces, una tiene que ver con la programación, lo específico que sea la programación de acuerdo a lo que tú quieres conseguir en tu vida con tu cuerpo. Quieres recomposición corporal, porque es lo que más se ve. Yo van al gimnasio y la gente es hacer, yo quiero bajar el porcentaje de grasa corporal y quiero ponerme más fuerte. Entonces, ¿qué protocolo se puede usar ahí? Ahí es donde yo te quisiera preguntar más bien eso a ti. O sea, si ya tú entiendes que tienes una plantilla, imagínate que este Ajá. libro es, cada hoja de este libro es una plantilla de programación. ¿Sí? Como Canva. Cuando te metes a Canva a sacar un mapa mental, ¿sabes? Ajá. Y tienes opciones Ajá. y opciones. Si si la palabra programación encasilla a la forma o el enfoque Ujú. que tienes, y tú tienes un libro así de plantillas para hacer tu mapa mental o tu plantilla para hacer tu programación, ¿cuál vas a utilizar? Claro. Yo te digo algo, Tony. Las personas son tan diversas, pero los caminos para llegar ahí están muy claros, sumamente claros. Y además, yo pudiese, respetando la evidencia, tomar elementos de diferentes plantillas. ¿Ves? Eso es todo. Si O yo sea, te, fíjate, ahora vamos a hacer un ¿lo ejemplo, ves? vamos a hacer algo chévere aquí, Ajá. tú y yo, Igor. Te voy a poner situaciones, o sea, una palabra, y tú me lo vas a responder con un tipo de programación. Listo. Si la persona no se sabe mover, ¿Cuántos puntos por o sea, maricho, ¿ah? 3 puntos para el examen. Este show está arrecho, este carajo. No, en serio. ¿Ah? Ajá. Ok. Yo una Vamos. tú una, yo una tú una. Ok. Si la persona no se sabe mover, ¿qué tipo de programación utilizaría? No se sabe mover, o sea, en su vida ha hecho ejercicio. En primera instancia, tenemos que ir a una programación de movilidad articular, flexibilidad. Lineal, una programación lineal, ¿verdad? No me pongo a inventar. No puedes ponerte, es que cómo vas a ponerte a inventar si una persona que no conoce aún sus rangos de movimiento, tal vez inclusive no ha hecho ejercicio nunca. Estamos hablando que que no se mueve naturalmente, es que no ha hecho actividad deportiva. Entonces, Lineal. Lineal. No le Ahora puedes tú poner un respóndeme, met- dame un caso a mí. no le puedes poner un Metcon. Es una persona que viene de hacer CrossFit durante un par de años, pero ahora quiere hacer hipertrofia. Exclusivamente quiere no ser culturista de competencia, pero quiere ponerse con más, quiere incrementar 10, 20, 30% de su masa muscular. Cualquiera de los métodos de programación lineales también. Que estén Entonces, sí, orientadas pero en cualquiera de los métodos. O sea, digamos que tenés un método lineal en cualquiera de las variantes o los enfoques o las ideas o los modelos que Ok. propusieron los diversos Ok, autores. ahora, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo debe entenderse un método lineal de programación, Tony? Hermano, si usted va... Ah, bueno, vamos a ser mucho más específicos. Podemos trabajar un enfoque o un modelo de programación en bloques. ¿Qué significa un Me modelo de encanta. programación en bloques? Mi Tú preferido. hablas con una persona y le dices, mira, este mes vamos a hacer, el objetivo de este mes es alcanzar hipertrofia. Y ya, nos vamos a mover con los porcentajes, con las percepciones de esfuerzo y las repeticiones y los ejercicios y las series de hipertrofia. Me permite decir algo ahí con eso. Si la persona llega, es un caso bien interesante. Yo tengo entrenando un año. Vamos a hacer hipertrofia. Pero me dijeron que es RIR 2 o que tenía que hacer el 70 al 75% de mi RM. Pero yo tengo un año entrenando. ¿Qué sucede entonces con esas prácticas que voy al gimnasio con poca experiencia de entrenamiento y te quiero hacer una prueba de fuerza máxima o digamos de RM, de 1 RM? ¿Esa es la metodología correcta? ¿Qué tanto conoces de los tejidos como entrenador? Porque si tú eres un entrenador que estudió y sabe que los tiempos de adaptación de un músculo en referencia a un tendón no son los mismos, yo definitivamente ni el primer mes te colocaría a hacer una prueba de RM directo, ni definitivamente no te conozco. Tal vez. Indirecto tal vez. No, indirecto, si Claro. manejas la técnica, Sí, te lo coloco. claro. O sea, esa es mi primera línea de defensa antes. Claro. Priorizo el fallo técnico por encima del fallo muscular. Ujú. Si tú la primera vez, en la primera cuestión que tú ves al cliente, le tiras un RM directo, no tienes un punto de donde sostener lo directo que vas a hacer la estimación de fuerza al levantar. Inclusive porque tampoco hay un conocimiento propio de su capacidad de fuerza. De levantamiento. Entonces, Claro. el RIR, el famoso RIR, No va a servir ahí. no va a servir allí porque la persona no conoce el entrenamiento. Y eso también es importante. El tema de los RIR y de la percepción de esfuerzo es algo subjetivo. ¿Subjetivo por qué? Porque va a depender de lo que la persona perciba o sienta y eso a su vez va a estar condicionado a la experiencia previa en el entrenamiento. Absolutamente. Entonces, Absolutamente. O sea, la escala de Borg, RIR,
RPE no sirve para todos, por lo menos en los primeros, En los primeros meses o años, meses diría yo, o en las primeras cercano. etapas no, Mm. no es lo más idóneo. Prioriza más bien un fallo técnico, prioriza más bien otras maneras de Sí, monitorear la calidad del entrenamiento. sí. Tú sabes que yo coincido muchísimo con la organización y la programación de entrenamiento en bloques. O sea, yo creo que es la forma más accesible, más, digamos, entiéndase por popular, sin ningún término peyorativo, pero es un método que te permite organizar el entrenamiento en bloques, pueden de ser de 4, 5, 6 semanas inclusive, tanto para fuerza, hipertrofia uno, inclusive para endurance, como le dicen en inglés, que tiene que ver con la capacidad de adaptación cardiovascular, cardiorrespiratoria. Inclusive en esos bloques puedes evaluar VO max también. Tengo entendido, me parece, creo que es el más acertado. Ahora, Tony, vamos a darle a esto contexto. Eh, el entrenamiento de la fuerza es la base fundamental de todos los entrenamientos para todos los deportes. Sí, señor. Sí, señor. Ok, el entrenamiento de la fuerza está ligado directamente con hipertrofia muscular. Sí, señor. Tener hipertrofia muscular reduce tu movilidad y tu capacidad de tu movilidad articular, tu estiramiento, la reduce. Depende del contexto. ¿Cuál contexto? Contexto de Porque, trabajo. porque se dice es esto. Si haces hipertrofia y te pones un poco musculoso, va a disminuir tu movilidad y va a disminuir tu flexibilidad. Pero la flexibilidad y la movilidad se entrenan. Sí, si la entrenas, sí. Si la entrenas, no la pierdes. Ahora, si no la entrenas, trabajas sobre rangos parciales y priorizas rangos o movimientos aislados por encima de movimientos multiarticulares, definitivamente vas a Entonces, tener hasta cierto sí, punto cierta restricción de sí. movimiento o de movilidad. Por eso estoy apostando desde el programa de la ciencia del fitness, desde el entrenamiento que nosotros damos desde la plataforma y en personal, es salir, es quitarle no quitarle, organizar las cargas de los monoarticulares, los multiarticulares y empezar a tener patrones de movimiento que se muevan en diferentes planos de movimiento. Porque yo creo que 5, 10, 20, 30 años, monoarticulares, mismos patrones de movimiento, desde mi punto de vista, y ahí por ahí hay algunos papers, ya los determinados tipos de edad, tus rangos de movilidad son menores si no entrenaste la movilidad. Entonces, desde esta plataforma, incorporar el entrenamiento de movilidad, el entrenamiento de flexibilidad y todos los ejercicios que con ellos llevan. Y yo les digo algo, quien no ha hecho un entrenamiento de movilidad y flexibilidad, yo los invito o ahora mismo, y además le puedo dar un contacto de un buen amigo o buen colega, que puede ser Israel, sin duda alguna, Sin duda. sin duda, para que hagan un protocolo y contraten y vean lo fuerte y lo desafiante que es. Tú crees, nosotros a veces creemos que estamos aprovechando todo el rango articular de nuestra cápsula articular y resulta que no. Y la evidencia dice que a mayor posibilidad mientras tengas mayor movilidad, mayor expresión de la fuerza puedes tener. Entonces, Totalmente. la tarea es hacer movilidad. Al nivel del olimpismo, ¿cuáles son los atletas más fuertes? Coinciden con ser los atletas más flexibles. Es decir, las gimnastas y los atletas de halterofilia. ¿Sabes qué es complicado? Hacer una sentadilla overhead con 200 kilos y agarrar con tus glúteos una moneda en el suelo. O sea, eso Es dificultoso, sí. eso es, Sí, eso sí, es así, ¿me entiendes? es fuerte, Entonces, sí lo es, sí, 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 sí. la gente, chicos, ustedes que nos están escuchando, la movilidad y la flexibilidad muchas veces se malentienden como el estiramiento. Bien, Buen punto. y cuando nosotros trabajamos sin intención, una puesta en tensión, puede durar 20 años haciendo estiramiento y nunca mejorar el rango articular. Ahora, cuando la movilidad y la flexibilidad, entendiéndose como una capacidad neuromotora global capaz de reequilibrar tensiones y, e incluye a su vez múltiples segmentos articulares donde yo aprovecho todo el rango de movimiento de esas articulaciones mientras produzco fuerza, definitivamente tiene una mejora a corto, mediano plazo sobre la ganancia total de movimiento. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Sí. El tema de que hablemos de movilidad y flexibilidad no quiere decir que es poner en tensión un tejido a lo loco. No, o sea, es importante que aclaremos eso, Igor, Sí, porque sí. por eso es que no se toma en cuenta. Por eso es que la gente lo pasa por encima, porque es estirar. No, estirar es una cosa
Y trabajar la movilidad y la flexibilidad de una articulación es otro. Y los estiramientos tienen un contexto muy específico y un tiempo de duración muy específico para que sean pro al entrenamiento que tienes y no sean estiramientos de otro orden, otro índole, como un estiramiento plástico, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando tú el tema de las ciencias del ejercicio? Fijamente, con profundidad, 1 año. Con profundidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuánto lo empezaste? Con el diplomado. No, ¿cuándo empezaste? Ya en el diplomado eras un monstruo. No, ya 5 o 7 años atrás. Okay. 5 o 7 años. Voy a volver a aterrizar eso. Okay. O sea, no es una cosa de que tú haces un curso de fin de semana. No hay manera. No existe. Yo estoy hablando, fíjate. No existe. Él no es fisioterapeuta. Yo no trabajo en salas de musculación como él. Yo tengo un box. Y tenemos un lenguaje universal que surge de la preparación continua. Y debemos entender, chicos, entiéndanse bien esto en este podcast que está brutal. Y es que nosotros deberíamos estudiar para que todos tengamos el mismo lenguaje universal a la hora de conversar. Absolutamente, de acuerdo. Palazo lo que acabas de decir. Palazo grande, Tony, porque se nos da la oportunidad de hablar con otros colegas y lamentablemente, o sea, yo puedo escuchar a Helms y yo comprendo gran parte de lo que dice Eric Helms. O puedo escuchar a otro persona importante del mundo del fitness y la fisiología deportiva y yo puedo entender muchísimo en gran parte y lo que no entiendo yo lo estudio. Pero a veces hablar con otros colegas, en unas veces limitado, porque yo necesito que tú entiendas, lo requiero que entiendas para que des tus clases de stretching, que es que son los órganos tendinosos de Golgi y que son los usos musculares. Cuando entendemos eso, tu clase de stretching tiene otro nivel. Y tú empiezas a entender otro enfoque, y tú empiezas a entender hasta dónde yo puedo, entre comillas, estirar o llevar atención a ese grupo muscular o ese tejido. Entonces, desde ahí es que nosotros tenemos que avanzar como entrenadores y es de ahí, de este podcast. Por eso se crea este podcast, Tony. Este podcast se crea para todo el público. Pero cuando venga alguien que contrató a ese entrenador o venga un entrenador y pase por aquí y escuche, hey, tu clase de stretching está brutal, pero ¿sabes qué son los usos neuromusculares? ¿Sabes? O sea, que es los órganos tendinosos de Golgi, que es una respuesta inhibitoria. Entonces, en base a esos elementos, tu clase y aparte los beneficios que van a obtener tus clientes van a ser grandísimos en menos tiempo de lo que lo estás logrando ahora. Entonces, por eso es que la ciencia y la evidencia científica y los papers respaldados con criterios puestos a práctica es, digamos, la punta de lanza para seguir avanzando en el mundo del fitness. Porque es como comenzamos esta conversación. Hay una explosión de fitness, hay una explosión de gimnasio y hay una explosión de entrenadores. Entonces, la responsabilidad del entrenador en la sociedad. Y el tema, en el contexto de fuerza, yo quisiera abordar un punto más, Tony. Yo tengo adolescentes, yo entreno a algunos adolescentes a distancia y entreno uno personal, adolescentes 14, 15 años. Y las madres chévere y genial, un chamo que ha ganado, bueno, tú sabes que las primeras etapas de la adolescencia, 15, 16, el tema de la fuerza y la recuperación post-entrenamiento es grandísima, muy, muy, muy grande. Y hay muchachos que quieren entrar al gimnasio de 10, 12 y ya quieren involucrarse con el tema de las pesas y la fuerza. Pero hay madres, algunos representantes dicen que no, porque que ellos entrenen fuerza, eso va a hacer que ellos no crezcan. Que ellos entrenen fuerza va a hacer que se queden pequeños, que se pueden lesionar. Entonces hay algo muy interesante dentro de tu libro, que voy a hablarles ahora de eso, y sobre tu investigación, que creo que tienes una gran especialidad en ese tema, es el entrenamiento de fuerza en niños, en jóvenes y en niños. Realmente el entrenamiento de fuerza, yo hago esta pregunta, porque es una pregunta que yo quiero que escuchen la respuesta. En general, todo el público, yo estoy muy claro, pero realmente el entrenamiento de fuerza puede causar por sí mismo, por ser de fuerza, deformaciones, puede causar lesiones y pasmar el crecimiento de un niño. No. Eso es como yo no sé si tú llegaste a escuchar ese refrán, y disculpa que sea tan tajante, es que estoy recordando tantas cosas. Yo hace unos años tuve un encontronazo de palabras con un influencer muy famoso desde aquí de Caracas, muy famoso en Venezuela. Vamos a quemarlo una vez. No, mentira. No lo va a quemar porque no es mi forma de ser. Y no es el estilo de este podcast tampoco, no pero... No es el estilo tampoco. No es el estilo de este podcast. Pero él dijo una palabra que a mí nunca se me olvida, y él dijo que cuando los niños hacían fuerza se solidificaban sus células. Y yo lo que puse, sus células, y yo coloqué fue una foto de La Roca de los Cuatro Fantásticos, a modo jocoso, y decía, esto es lo que entonces pasa a los niños si hacen fuerza temprano. O sea,
pero a un nivel de desinformación que, hermano, Increíble. casi me cierran la cuenta de Instagram porque el tipo tiene no sé cuántos millones de seguidores en Venezuela, o sea, en su Instagram. Y él me mandó a quemar y bueno, casi no me queman de verdad quemadito. En fin, eso es algo que ha arrastrado muchos años. Ya incluso hasta dirigentes de algunos entes que no voy a mencionar. Y eso me ha cerrado muchas puertas, así como me ha abierto por un lado, pues sobre todo aquí en Venezuela me ha cerrado muchas con personas que tienen una línea de pensamiento bastante cerrada. Y es que se les olvida, hermano, por sobre todas las cosas se les olvida que el ser humano evoluciona por medio de la fuerza. Y ahí es donde tú ves el gran desconocimiento que hay en nuestra sociedad. Cuando tú dices que el entrenamiento de la fuerza es malo, pero ves un niño jugando voleibol, ves un niño jugando básquet, en donde cada salto, ves un niño haciendo cambios de direcciones de fútbol, en el fútbol, donde cada salto, cada cambio de dirección representa, científicamente hablando, entre 5 y 7 veces el peso sobre esa articulación. O sea, tú me vas a decir que el entrenamiento de la fuerza, donde estás cargando 0.25, 0.30, 0.40 veces, uno, dos veces cuando mucho, y cuando la estás haciendo dos veces ya es una cosa de loco, ya eres un tipo súper fuerte, representa mayor riesgo que lo que haces en el día a día. Entonces, si la respuesta para ti es sí, te invito a que estudies. Si la respuesta que tú tienes es sí, te invito a que estudies un poco más sobre el tema, porque es que eso no es algo nuevo, Igor. Sí. Los chinos, los rusos y los americanos, desde hace décadas, en sus colegios de secundaria, tienen un gimnasio donde a todos los niños los ponen a hacer sentadilla, peso muerto, press de banca. Y por eso es que vemos el diferencial deportivo cuando esos chamos están grandes y vemos carreras longevas. Porque el problema de aquí es que queremos empezar a hacer la fuerza a los 17, a los 18, a los 20, 22, cuando ya, hermano, puedes ganar, pero ya pasaste las edades sensibles. Claro. Ahora, que es una de las cosas que viene para el libro, para la segunda edición, son lo que va a generar la fuerza en las etapas sensibles, de 3 a 7, de 7 a 11, de 11 a 13. Si nosotros aprovechamos e involucramos a los chamos en el entrenamiento de la fuerza desde temprana, tenemos muchos beneficios. Y para cerrarte la idea, te voy a comentar algo súper gracioso. Vivimos en ciudad. Y sobre todo la generación de ahorita está metida en un teléfono y en una tablet y no experimenta. Tenemos mucho analfabetismo motor. Demasiado analfabetismo motor y demasiada... ese concepto, analfabetismo motor. Sí, la gente no Habla se por sabe, sí solo. la gente no se sabe mover. Los niños no se saben mover y son Increíble. adultos torpes. Increíble. Desde el punto de vista motriz son torpes. ¿En qué sentido torpe? No saben moverse, no saben coordinar, no saben... Te matas un mes para enseñarle cómo es una sentadilla, pierdes esquemas. Bien, el deporte en sí mismo te encierra y te encasilla en pocos patrones de movimiento. Hay sus excepciones. La gimnasia, el judo, la lucha, el jiu-jitsu, el atletismo. Por eso es que le dicen al atletismo el deporte rey. Porque te enseñan las cosas básicas dentro de su preparación física general o específica, que son, ¿cuáles son las habilidades básicas? Correr, saltar, trepar, lanzar, traccionar y empujar. Si tú tienes este abanico de posibilidades motrices cuando eres chamo, ya la ciencia ha demostrado que eres mucho mejor en el deporte, que rindes mucho mejor, Y yo tengo un caso súper interesante y es que yo tuve un amigo, se llama José Meléndez. Si me llegas a ver, Meléndez, te vas a reír. Yo siempre cuento eso de José Meléndez. A José Meléndez lo descubrieron a los 15 años lanzando unas piedras a unas matas de mango. Un scout en Guárico. Impresionante. Cuando le vio lanzando las piedras, lo quería firmar. Duró 2 años, pero ya obviamente Meléndez había perdido las etapas sensibles de lanzamiento. Tal. No tenía la técnica. Tenía fuerza, pero no tenía la técnica y eso ellos lo ven mucho, ¿no? Pero en los días que le estaban haciendo unas pruebas de carrera en el domo de Guárico, había un profesor de atletismo y lo vio correr. Y nunca había hecho atletismo. Hizo atletismo a los 17 años. O sea, ese día hizo esas pruebas. Le dijeron, no vas a quedar en béisbol. Y él se puso triste. Y el tipo lo agarró, mira, vamos a correr. A los 17 años. Y a los 19 años ganó un diploma olímpico. ¡Wow! 2 años. Wow. Pero cuando tú ves el contexto, Meléndez vivía en el campo. Claro. Meléndez agarraba y vacunaba a los
Los terneros. A los cochinos, los levantaba a los terneros, con o sea, una fuerza increíble. Era un tipo que hacía trabajo de campo, ¿me entiendes? Era un tipo que se montaba en una mata, era un tipo que empujaba una carretilla y dentro de su entorno, desde muy pequeño, estuvo explorando la fuerza. Ahora, que nosotros aquí en la ciudad no tengamos un cochino para levantarlo así en cur y vacunarlo, o que no tengamos una carretilla para mover escombros, para un chamo, para que juegue, no quiere decir que nosotros no lo vamos a exponer a eso. Claro. Esa es la diferencia de por qué Rubén Limardo es Rubén Limardo en el deporte, porque Yulimar Rojas, que ya sabemos quién es Yulimar Rojas, pero no, muy pocas personas saben de dónde viene Yulimar Rojas, cuál fue el entorno o el contexto donde ella se desarrolló. Daniuska Rodríguez, José Meléndez, casi todos tienen una misma particular. Estefanía Hernández, Enrique Elis Barrios, que son grandes proezas del deporte, pero que tienen inicios en una actividad y en un entorno físico deportivo interesante y que definitivamente eso fungió para que ellos fuesen los que soy hoy en día. Entonces, cierro la idea. El entrenamiento de la fuerza es una necesidad para crear seres capaces, individuos capaces de desarrollarse en el entorno que es el día a día del ser humano. Ahora, lo que sucede es que a veces queremos llevar a nuestros hijos o a las personas que tienen hijos, a los chamos, a disciplinas deportivas, pero que no pasen por el entrenamiento de la fuerza. Hay más posibilidades que se lesionen haciendo esos cambios de direcciones, esas corridas o esos saltos, que se lesionen en una programación correcta de la fuerza en el gimnasio. ¿Cuántos niños no se lesionan, no se parten los ligamentos cruzados anteriores entre los 13 y 15 años? ¿Cuántos peloteros no tienen fracturas por abursión del codo entre los 13 y 15 y 17 años? El porcentaje es altísimo. Ahora, pero hay algo que quiero que me comentes un poco. Es realmente entonces, si la respuesta es no. Entonces, hacer sentadillas a los 11, 10 años con un porcentaje de 50% de tu peso total, aproximadamente, o meter cargas axiales, puede lesionar el cartílago de crecimiento. Háblanos un poco del cartílago de crecimiento en los niños. Mira. Quiero que comentemos sobre eso desde el punto de vista técnico chévere, que lo puede entender todo el mundo, porque se nos dice que, bueno, que la fuerza disminuye el cartílago de crecimiento, entonces por eso es que después no pueden crecer más. Eso se disminuye por las cargas mecánicas externas. O por el contrario, puede ayudar a que el niño crezca más fuerte, más rápido. Ok, este es un hueso. Diáfisis, epífisis. Y el cartílago de crecimiento se encuentra entre la diáfisis y el epífisis, es decir, la metáfisis. Bien. Esas metáfisis, si bien es cierto, se pueden desplazar o se pueden lesionar, no hay investigación que argumente que sea por el entrenamiento de la fuerza. No hay ninguna. De hecho, la National Strength Conditioning Association tiene una formación que va a sacar el año que viene que es para entrenamiento de la fuerza en niños. Y la National Strength Conditioning Association es el ente más top de entrenamiento de la fuerza de rendimiento. Bien, la National Academy of Sport Medicine, que es una de las empresas que represento, también tiene una formación donde explica muy bien el tema del entrenamiento de la fuerza en chamo. Entonces, ¿qué puede lesionar las metáfisis o los cartílagos de crecimiento como tal? El tema de una mala técnica. Bien, no solamente en pesa, una mala técnica corriendo, una mala técnica saltando, pudiese generar una... Si no me equivoco, se llama epifisiólisis. Creo que se llama epifisiólisis. No estoy muy seguro ahorita del nombre. Puede generar una inflamación en el cartílago de crecimiento. Epifisiólisis. Puede generar una inflamación del cartílago de crecimiento, pero esa lesión o esa inflamación temprana del cartílago de crecimiento no necesariamente tiene que ver con un cierre prematuro de este. ¿Qué es lo que van a hacer? Y porque mi esposa está en gimnasia y ocurre muchísimo en las niñas que hacen gimnasia en los huesitos del pie. Simplemente 2-3 semanas de reposo. Cuando mucho, un procedimiento quirúrgico cuando hay desplazamiento porque el aterrizaje fue muy fuerte, X, Y o Z, 3 semanas de reposo, le quitan el alambrito y listo. No pasa nada. El hueso sigue creciendo. Es ilógico pensar que te vas a quedar chiquito y que vas a tener un niño de 8 años, siempre un adulto de 8 años. ¿Lo has visto alguna vez? Jamás, yo no lo he visto jamás. Entonces, si no existe, debemos dejar los cuentos de camino, como quien dice por ahí a un lado. Sí, fíjate que quiero tomar como referencia esto acá con
el que está en el libro, dice, diversos estudios han demostrado que entre un 15% a un 50% del total de las lesiones que se produce durante la práctica deportiva habitual en niños y jóvenes podría prevenirse si se pusiera más énfasis en la actividad física formativa antes de profundizar e iniciar la práctica competitiva de las disciplinas específicas. Feigenbaum 2006. O sea, más claro que esto, yo creo Ese que... ese sí es ese es el papá Sí, de los helados del entrenamiento de sí. fuerza en niños. Y básicamente, ¿cuál es el problema? El papá le tiene miedo y el entrenador le Ujú, tiene miedo ujú. al entrenamiento de fuerza, pero no le tiene miedo a la especialización temprana. Es exacto. Ah, caramba, no le tienes miedo a la especialización temprana, pero le tienes miedo al entrenamiento de la fuerza. Si el entrenamiento de la fuerza va a ser preventivo para que en la especialización temprana Claro. no te quedes en los caminos. ¿Tú Claro. sabes cuántos chamos, cuántos juniors se quedan en junior o se quedan, son unas máquinas de niño, cadete, juvenil, y en juveniles se funden? ¿Se funden por qué? Porque desde niño No le viene, metieron claro. tanto esa actividad y no le colocaron trabajos complementarios que primero, fuera del contexto del deporte no se sabe mover. Sí, Ujú. y escucha bien esto, fuera del Que- contexto de ese deporte no se sabe mover. Dos, generan asimetrías que producen lesiones por sobrecarga en articulaciones en específico y eso se hubiese podido prevenir si hacía un acompañamiento de entrenamiento de la fuerza. Tan sencillo. No, no prevenir no es la palabra, no me gusta la palabra prevenir. Reducir el riesgo Reducir el de riesgo. lesión si se hubiese acompañado con entrenamiento de la fuerza. Sí. Yo creo que eso se debe muchísimo al tema de educación, formativo, cultural, que yo creo que es el trabajo que estamos haciendo y cada quien debe hacer desde su trinchería, desde su espacio, de que hacemos, se hace desde Aurum, se hace desde la marca, y lo que se quiere hacer acá desde más allá del músculo. Tony, preguntas, tengo unas preguntas como de cajón, ¿ok? Ujú. Chévere. Este, desde chamo, ¿tú qué deporte practicabas? Esgrima. Esgrima. ¿Lograste en algún momento competir en un nivel Llegué particular? hasta cadete, o sea, llegué a Ujú. la competencia más importante que pude competir fueron sudamericanos cadetes. Súper genial. Chévere. A los 17 me retiré por plata. Ok, ok. Fíjate algo, eso vamos a ir ahora. Fíjate algo, disciplinas deportivas. Te voy a nombrar tres disciplinas deportivas. Tú me vas a decir el nivel de exigencia fisioterapeuta y como entrenador. CrossFit, Hyrox y entrenamiento híbrido. Quiero un entrenamiento, una disciplina, Tony, mira, que sea bien completa, porque es que me aburre hacer programaciones lineales o por ese tipo de bloques. Me gustaría algo más movido, que involucre más el entrenamiento, digamos, quiero que haya cardio. ¿Cuál sería una disciplina más completa? Porque hay una ola de Irox y escuché, y no quiero problemas con esto, pero y que el Irox es el hijo chiquitico del CrossFit. Yo escuché una más fea. Sí, bueno. Sí. Que el Aerox es ¿cómo es que es la cosa? Que en el tenis dicen que el tenista malo se mete a pádel porque es más fácil. Así Eso dicen los está más tenistas. picante. Así dicen los tenistas. Eso no Bueno, lo en dice el Tony. Aerox, no lo digo yo nunca No. he jugado esa cuestión. O sea, y me gusta el pádel. No, O genial. sea, cool. Pero, ojo, dicen así, y yo he escuchado del Hyrox, Ujú. que los crossfiteros malos Se se meten meten a al Hyrox. Hyrox. Yo lo he escuchado. Eso es un tema, ¿viste? Mira, yo digo algo, yo digo algo, Yo prefiero seriamente, de verdad, hablando seriamente, yo prefiero que una persona practique cualquier disciplina deportiva a que no haga nada. Total. Mira, lo he hablado varias veces. Mira, que la gente del CrossFit, que la gente de funcional, que los culturistas, que hace alguna disciplina deportiva, déjalo que la haga. Yo creo que en gran medida nuestra sociedad va a seguir avanzando y va a sanar muchísimo en la medida que sus integrantes, las que integran la sociedad, hagan más deporte. Mira, total, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa idea y lo primero es conocer. Ahora tú me preguntas a mí, de todos esos que me Ujú. dijiste, ¿has hecho Aerox, alguno? sí, es la He pregunta. hecho solamente CrossFit. Entonces, como yo sé que Hyrox es más o menos difícil que el CrossFit si no lo has hecho, tengo Claro. que hacerlo, tengo que vivir mi experiencia. Sí. Ahora, ¿para qué? ¿En base a qué? ¿En base a lo que qué busco? Porque Sí. yo puedo decir que este es mejor que aquel. Sí. Porque yo digo que este me puede dar más beneficios o aquel otro. Tengo que conocer el contexto de la disciplina Sí. y de los beneficios que pudiese lograr, Sí. aunque son muy similares, porque me dijiste disciplinas que son muy similares, a veces hasta imperceptibles desde el punto de vista de los beneficios. Pero en la programación sí dista un poco, ¿no?
Y eso, dependiendo de eso, pues yo le coloco matiz y color. Claro. No satanizo ninguna, me Es quedo que no con se la puede. mejor. Es que yo creo que sería un error satanizar una disciplina deportiva, sea cual sea. Yo puedo decir, a mí no me agrada, a mí no me gusta, no lo haría, pero es tremenda disciplina deportiva. Tú me dices a mí el CrossFit, yo creo que el CrossFit es una disciplina deportiva más completa que puede existir. Desde su nacimiento, desde la base real del CrossFit. Porque una cosa es cuando vamos a un box y bueno, hay personas de todas las edades con diferentes adaptaciones y las ponen a todas a hacer las mismas clases. Y eso es otro tema, que es un tema que ya se conversará en otro momento, o si tú tienes algo que decir, bienvenido. Pero, pero los box serios, que los que hay, que existen, programan unos WOD, o sea, que tú dices de acuerdo a las capacidades de los clientes de ese horario. Y yo creo que el CrossFit, lo estoy diciendo yo que me encanta el culturismo creo que debe ser así. Creo que el CrossFit es una disciplina deportiva muy, muy, muy completa. Le dice que de ahí salen los superatletas. De hecho, le dicen al que gana los Fit Games, le Ujú. llaman el hombre más completo del mundo con toda la razón. O sea, Con toda la razón le definitivamente. llaman el hombre Porque más completo del las mundo. valencias físicas que se manejan desde el CrossFit son asombrosas y a los niveles que se llevan a nivel profesional y de élite, por supuesto. Sabes que de hecho creo que ellos tienen un control antidopaje, Sí, pero de igual manera claro. hay algunas que sí, para Ujú, llegar a ese nivel, para que tu cuerpo llegue a ese nivel, pues ujú, deben ser permitidas, ¿no? ujú, Un cuerpo común y corriente no llega a esos niveles ujú, y definitivamente el CrossFit de alta competencia ujú. no es salud. Sí, ¿Ok? El Hyrox de alta competencia no es salud. Cualquier disciplina de alta competencia, visto desde diferentes enfoques, hasta cierto punto deja de ser saludable. Claro, si lo comparas con una media sedentaria, obviamente que sí, súper sí. saludable. Pero si lo comparas con una media de personas que realizan actividad física Ujú. normal y regular, cuando llevas tu cuerpo a esos Sí, sí, puntos, definitivamente lo expones a un conjunto de cosas, de lesiones sí. y de padecimientos que lo alejan de ser saludable. Entonces ahí es donde yo te digo, hasta cierto punto debería, deberíamos tener cuidado, o bueno, yo creo que en general deberíamos tener cuidado con satanizar una cosa con respecto a otra, Ujú. porque como dice, dice un profesor que yo tenía en pregrado que se llama Antonio Balleste, aún el reloj estando parado te da 2 veces al día la hora bien. Si se paró a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde te dice la hora bien. Entonces, Está bueno, claro, hermano, claro, no te puedo decir que hay uno mejor. Dependiendo del claro. contexto, habrá uno que me Sí. ofrecerá más o menos resultados y yo me quedo con eso. Sí, hay algo que quiero rescatar de ahí de varias cosas, pero una particular que tiene que ver, hay que colocar el concepto de alto rendimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos entonces de disciplinas deportivas, individual o de equipos o colectivas de alto rendimiento, la palabra salud tal vez no esté directamente dentro de esa ecuación, porque evidentemente vamos a generar compensaciones, vamos a generar adaptaciones que un mortal normal no generaría, y esos supercompensaciones o compensaciones pueden llevar consigo trabajo de lesiones, o sea, trabajo sobre diferentes tejidos, que de repente una persona no necesita un gimnasio normal. Entonces, salud en alto rendimiento no es algo que esté muy asociado. Yo tuve un debate importante ahorita en México con otros profesionales que Ujú, respeto muchísimo, ujú, en donde ellos decían que sí era salud. El alto rendimiento sí era salud y yo respeto su punto. La comparación ujú. era en referencia a sedentarios. Personas sedentarias, obviamente es Considero que el salud. punto de partida no debería ser Pero ese. si lo colocamos desde el punto de partida, que todos hagan actividad física regular versus la actividad física de alto rendimiento, no necesariamente tenemos los parámetros más saludables No, en los atletas de alto rendimiento. no. De hecho, son los que mayor envejecimiento celular tienen, son los que mayor predisposición estadística a lesiones sufren. Ujú. Entonces, el alto rendimiento no es salud. Si el alto rendimiento, desde el punto de vista de, del rendimiento, puede incluso limitar la funcionalidad que tengas por una lesión, Ujú. no entrenes como un atleta de alto Claro, rendimiento, claro. entrena como una persona recreativa o que es expuesta al ejercicio físico a fines de salud. Son dos cosas diferentes. Muy Un distinto. culturista y una persona regular que quiere ganar masa muscular son dos Es el contextos ejemplo. Ese es el diferentes. ejemplo. Un buen ejemplo. Un buen ¿Me ejemplo. entiendes? Sí, Y hasta claro. cierto punto el culturista con ese montón de músculos desencadena Eso. por las cosas que tiene que hacer para tener ese montón de Sí. músculos Y para problemas de mantener. salud. Y para Y para mantenerlo. mantenerlo, Sí. problemas de salud. En referencia a la otra persona que puede buscar también tener la misma musculatura, pero no someterse al nivel de estrés al que se somete un Sí, culturista. sí. Uf. De hecho que hay porcentajes, se estima que hay porcentajes, creo que se llama relación ósea,
de cuánto músculo puede soportar de acuerdo a la cantidad de kilos de hueso o la cantidad de calidad ósea que tenga. Entonces creo que es un elemento importante. Tony, el deporte en Venezuela. ¿Cómo ves tú en estos últimos, podríamos hablar de estos últimos 5 años? Sí, se puede hablar de eso. ¿Cómo ves tú el rendimiento del deporte olímpico en Venezuela? ¿Qué miras tienes para el próximo ciclo olímpico? ¿Cómo lo estás viendo desde el punto de vista del equipo de esgrima? ¿Cómo va eso? Hermano, no es por nada, o sea, Ujú. no soy afín de ningún partido político. Yo digo que soy apolítico, pero entonces alguien me corrigió y me dijo que no, que incluso cuando tú estás en Es un una, gimnasio es una postura. aplicas política. Entonces, no voy ni a la derecha ni a la Ujú, izquierda en ujú. Venezuela. O sea, yo me concentro, he aprendido a concentrarme en lo que yo hago. Cómo yo aporto a la sociedad desde lo que yo hago, ¿ok? Válido, buenísimo. Ujú. No, eso lo dejo súper claro siempre. Ok, Pero definitivamente me acabo de enterar hace unos 3 días de una estadística que ocurrió con los Juegos Bolivarianos. ok. Y es que el ministro actual y Ujú. su gabinete, su cuerpo de trabajo, quedó de segunda en el tablero general de los Juegos Bolivarianos, que Ok, es el primer juego del ciclo. Y que llevábamos 2 o 3 ciclos, y estamos hablando de 12 años, que no teníamos ese resultado. O sea, yo bueno, comencé hace 2 ciclos atrás, yo comencé en los Juegos de Santa Marta. ok. En los Juegos de Santa Marta, estamos hablando de hace 12 años. Sí, exacto. O sea, que llevaban muchísimo tiempo que no entraban en una final de medallero, o sea, que no quedaban dentro de los primeros dos. Y eso habla muy bien de cómo se está Qué llevando la bueno. gerencia. Hoy comí en Caracas en el ministerio, Ujú. hermano, otra cosa. Ahora, yo no voy a tapar con un sol, con el dedo con Ujú. un sol, en referencia a los problemas que pudiesen haber. Sin embargo, debo eh, acotar o debo resaltar que la labor que se está haciendo Ujú. actualmente con el deporte venezolano Ujú. bajo la dirección del ministro y Ujú. su cuerpo actual está bastante buena. Qué bueno, O sea, qué bueno, qué todos bueno, los deportes los están evaluando. qué bueno. De hecho, Carlos entró ahorita por medio de ese proyecto al ciclismo de pista. Hubo Wow, otro bueno, atleta, en buena hora, en buena otro hora. oficio de Aurum entró al Ujú. equipo nacional de balonmano femenino. En buena hora, qué bueno. Este, yo soy partícipe o colaboro con el equipo de esgrima Ujú. y todos los deportes tienen su oficio, su médico y su psicólogo, metidos al 100 dentro del entrenamiento diario. Son cosas que antes no habían, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, la proyección que veo ahora con la forma en la que están trabajando, y más allá con la forma, porque no soy especialista en, en un modelo estadístico de ver cómo va la proyección en base a otros años, pero el hecho de yo saber que llevaban más de 15 años o 12 años que no entraban en una final de tablero, una ujú, disputa de la medalla en el tablero de los ujú. Juegos Bolivarianos, y además de eso, ver la cantidad de medallas que se ganaron de oro, Habla del habla trabajo muy que se está bien del haciendo. trabajo que se está haciendo. Qué bueno, Entonces, qué buena noticia que eso, traes, qué bueno, qué de bueno, verdad, para mí, qué bueno. y quiero agarrar este espacio Ujú. para Por favor. aplaudirlo. De verdad que la administración que Ujú, está actualmente en el ujú. ministerio están haciendo un buen trabajo. Qué bueno. No por A o por B, no porque sean de un color u otro. Ujú. No, es porque están demostrando con Es que ese es resultados, su trabajo hacerlo. Es están que ese es su demostrando con su trabajo. trabajo Claro. que han hecho algo que no se había hecho hace 12, 15 años atrás. Ujú. Y eso es emocionante. Al Sí que le lo es. gusta el deporte, Sí al lo que le es. Debe de gusta, alegrarnos, por nos supuesto. alegra. Porque yo Claro. digo, wow, Sí. en este momento donde estamos en una situación tan complicada en el país, Sí. en donde estamos limitados Ujú, desde muchas formas, de muchas maneras en el ujú, deporte y en todas las demás áreas, ujú. quedar de 15, 20 países invitados, quedar de segundo, hay que Sí. verlo. Donny, tú sabes que yo conversaba esto con un gran amigo un entrenador muy bueno, Luis, tal vez vea esto, decía, mira, los atletas venezolanos, y eso tal vez puede confundirse con nacionalismo, patriotismo, y si es así, por mí puede estar bien. Este, hay tanta sangre vencedora en los atletas y deportivos, y deportistas venezolanos, que aún así, con escasos recursos y viniendo de zonas bien fuertes económicas, con un bajo nivel económico, logran desarrollar niveles deportivos de élite altísimos. Imagínate si desarrolláramos más el aparato capital dispuesto al desarrollo de esas disciplinas deportivas. Yo pienso que
que no, nos viene un futuro muy bueno para Venezuela en el deporte. Dios mediante quiero que sea así y ojalá sea así, porque no solamente hablamos del béisbol, estamos hablando de deportes olímpicos, de este ciclo olímpico. Entonces, yo pienso que hay que mirar ahí y yo creo que todos los entrenadores, y esto es un llamado que yo le hago a todos los entrenadores, desde el más pequeño, el que tiene la menor responsabilidad hasta la responsabilidad más grande, es estudiar, formarse para poder aportar a ese grupo de muchachos y muchachas que vienen detrás de nosotros o al lado de nosotros, pujando para que Venezuela tome un papel en el deporte mundial. Y tome un papel en el deporte mundial en las áreas que nos corresponden, en las que somos buenos. No vamos a exigir mucho en empuje de trineo, pero que pienso que en otros deportes podemos seguir dando la talla, como lo hemos hecho en esgrima, como hemos hecho en otras disciplinas deportivas, y que existan otras Yulimar y que se sigan formando otros Rubén. Creo que eso es importante. Y eso lo puedes hacer inclusive desde el gimnasio donde estás en este momento trabajando o en el box donde estás trabajando, porque siempre estamos tocando vida. Creo que esa es una filosofía bien interesante y que puede promover y potenciar el desarrollo deportivo en Venezuela desde la base, desde lo más pequeño. Yo hace unos años yo tuve unas diferencias con mi ex jefe, que era el entrenador de Rubén, él ya no está en el equipo. Y yo con Rubén siempre mantuve una amistad chévere, que en algún punto se vio perjudicada por temas con el entrenador. Gracias a Dios el señor ya no está aquí con nosotros, él, Okay. o sea, él se fue para otro lado y listo. Pero, en fin, el último día de mi trabajo en el 2020, yo me reuní con Rubén y yo siempre hablo de eso. De hecho, en el libro está en la primera página está una dedicatoria de ese día que fue un 11 de marzo del 2020. Él me dijo, Tony, mira, la mayoría de la gente se quiere enfocar en el campeón olímpico y en el atleta grande y tomarse la foto con el atleta grande y decir que trabaja con el atleta grande. Hasta ese día yo vi a Rubén como lo veía mucho antes, porque yo era uno de esos que quería trabajar con el atleta grande. Claro. Pero tú te imaginas que tú agarres a un chamo, me dijo, a los 10, 12, 13 años y que ese chamo gane una medalla olímpica. Porque cuando tú empezaste a trabajar conmigo, ya yo llevaba 6 años de ser campeón olímpico. Pero que alguien, que tú vivas esa experiencia, indiferentemente de que salgas o no en la televisión, que tú sepas que fuiste parte de esa historia. Entonces, yo voy un poco más allá a tu reflexión y te digo lo siguiente. Pueden haber muchos recursos y sin duda los recursos van a ayudar a potenciar el hecho de que crezca todas las maquinarias y las economías de nuestro país. Pero si no hay hambre, y paradójicamente, y tiene mucho sentido, pero el que más recursos tiene, no, por lo general es el que más hambre muestra en el deporte. Y el atleta más humilde es el que muestra el hambre para ser Yulimar Rojas, que la sacaron de una cuestión muy humilde. Sí, por eso digo, por eso digo. Puede ser un Rubén Limardo, que era Claro. un bubonero con su mamá Por en eso el digo. Boulevard. Sí, señor. Puede ser una Daniuska Rodríguez, que fue un premio Pushka, y la sacaron de Plaza de Toro. No recuerdo quién fue el gobernador, pero la sacaron de por allá de Plaza de Toro de una zona rural muy, muy de bajos recursos. Entonces, creo que en todo caso es que se siga desarrollando como se está desarrollando actualmente el tema del deporte, bien, con esta nueva dirección, para que sigan apoyando, para que puedan apoyar y proyectar a los atletas de bajos recursos que siempre van a estar, y en todos los lados del mundo lo hay, Claro, que son los que tienen hambre. Claro. Van a ganar. Yo he aprendido en este tiempo, en este corto tiempo de alto rendimiento que tengo, y es que ganan los que tienen hambre. No gana el que tiene todas las oportunidades. Tú puedes tener... Es una reflexión interesante. Tú tienes que desarrollar todo para que el que tiene hambre lo logre. Y va a pasar algo muy triste, y es que el que tiene hambre y el que lo va a lograr necesita mucho sparring, necesita mucha gente que esté rodeada, pero toda esa gente que lo rodea, que lo edifica, no son los que van a estar. ¿Me entiendes? Sí. Qué fuerte, claro. Lastimosamente, bueno, lo dice el libro también, el campeón es uno. El campeón es uno. Y en algún punto solamente tienes que darle todas las herramientas a esa persona para que logre lo que tiene que lograr. Claro. Listo. Partiendo de eso, cierro con esto. Qué bonito es el deporte y qué bonita es tu experiencia como entrenador, Igor, y ojalá lo vivas cuando tienes la oportunidad, porque después de que pasó eso, empecé a tener niños, un grupito de niños. Qué bonito y qué sabroso es que esos niños que yo tenía en el 2020, que ya son unos adolescentes,
casi adultos, están todos metidos en la selección nacional. Wow, Están haciendo cosas maravillosas. Qué maravilla, qué maravilla. En algún momento, mi hermana estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y eso es lo que me llena. Y eso es lo que nos tiene que llenar como entrenadores. Y Definitivamente. más allá de ver todos los problemas, Sí, ver eso. O sea, cómo yo le doy la semillita de creer o de la semillita de la fe, porque si tuviera fe como un granito de mostaza, la semillita de la fe a una persona que solamente va a entrenar, que no sabe para qué está entrenando, que tiene su idea, pero que todos los días dice, mi entrenador cree en mí. Y tú vas y las pesas, no eres el entrenador especial, pero él siente que tú las pesas se las colocas y el ejercicio y el estiramiento se lo colocas con unas ganas de que él crezca, que él se mojonea y se la termina creyendo. Y cuando vienes a ver, a lo largo de 1 año, 2 años, tienes eso que soñaron. Tienen eso, y eso es importante que tú si te gusta el ámbito del deporte, si te gusta el ámbito de deporte, a los que nos están escuchando, el resultado parte de que crean en ellos. ¿Oyeron? Y es lo más lindo del mundo. Trácense metas. Comenzaron a entrenar, ya agarraste confianza, agarra unas metas. ¿Cuáles son las metas? Entrar a la selección nacional, entrar a la selección del estado, ganar un campeonato nacional. Trabaja en base a esas metas, porque muchas veces no sabes el apoyo que ven en ti desde el gimnasio. Nos ha pasado que tenemos atletas que pueden pelear con el entrenador específico de un deporte y los pueden sacar de todos lados. Y en su guayabo, más guayabo del deporte, dejan el deporte una temporada, ya no quieren ir para más y siguen yendo allá porque ese es su lugar seguro. Y las pesas, el gimnasio y el entrenador es el lugar seguro de una persona. Muy bueno. Gracias por esa reflexión, Tony. Buenísimo. Tony, si pudieses, 2 preguntas para cerrar. Un libro, 2 libros que pudieses sugerir para una lectura. En el ámbito del crecimiento personal, deportivo, 2 libros. Nunca pares. Nunca pares. ¿De quién? De Stephen King, que fue el creador de la Nike. Okay. De hecho, por ese libro fue que yo abrí Aurum. Wow. Revelaciones, señores, revelaciones. Estaba en Guayabao, okay. me habían hecho algo en el trabajo y leí ese libro y ese libro fue lo que me ayudó a abrir Aurum. No pares. Okay. Nunca pares de Stephen King. Nunca pares. Okay. De Phil Kings, perdón, okay. Phil Kings. Y otro libro que me parezca brutal. Piense llega a ser rico de Napoleón Hill. De Napoleón. Una joya. Una joya. Una joya. Una joya. Tienes el proyecto y la mente cómo crearlo. Y esta mente le alimenta al proyecto. Buenísimo. Porque eso, todo lo que estamos logrando, lo que hemos logrado, lo que tú has logrado, parte de aquí. Si no lo tienes aquí, mano, no lo divagas en el... Sin duda alguna que hay que crearlo, visualizarlo, trabajarlo, conectarlo con la emoción, conectarlo con la acción y poco a poco se va haciendo realidad. Estoy leyendo un libro ahorita, no del área deportiva directamente, pero es de Joe Dispenza. Se llama Deja de ser tú. Es un libro que puedo recomendar muchísimo porque empieza hablando desde la física cuántica, pero no como creemos que van a hablarte de quarks, sino de la posibilidad que tienes de, a través del pensamiento, con la acción, empezar a transformar la realidad. Bien interesante, muy interesante. Tony, gracias por tu tiempo, gracias por venir. Ha sido un placer tenerte acá. Ha sido un podcast maravilloso con un contenido interesantísimo y espero tenerte nuevamente por acá muy pronto y aprovechar de decir, ¿este libro dónde lo podemos conseguir, Tony? Yo voy a recomendar este libro. Bueno, gracias, hermano. Ese libro... ¿Dónde lo puedo mostrar? Esta cámara, ¿ok? Ese libro lo consiguen actualmente en Amazon, sin embargo no lo he comercializado más en Venezuela porque estamos trabajando en la segunda edición y queremos mostrar algo mucho mejor, que es lo que viene en la segunda edición ya. Así que no se está comercializando ahorita en Venezuela porque vamos a traer ya la segunda edición directamente. La fuerza física no es cuestión de edad. Pero bueno, si alguien escribe al canal, escribe por privado, tal vez si tienes algunas copias por ahí, se le puede hacer llegar. Sí, claro que sí. Bueno, hermano, agradecerte por la invitación. Qué podcast tan brutal. Gracias. Más de una vez se me olvidó que estaba una cámara ahí que teníamos que hablar, para el público. Si me permite dejar un mensaje, por favor, sería a las personas que se mantengan sencillas y humildes dentro del ejercicio de su profesión, que recuerden que somos seres humanos y que trabajamos con seres humanos y no con máquinas. Así entonces, muy bueno. Habla mucho más del buen profesional cuando es un profesional con el que tú puedes conversar, cuando es un profesional que es abierto, cuando eres un profesional que muestra
su sentido de pertenencia y amor hacia la profesión con el respeto que emana de la forma en la que trabaja. Y eso es, creo que el mensaje más importante que yo puedo dar es que se mantengan siempre sencillos y humildes a su profesión. Y también darte a ti, hermano, unas felicitaciones por lo que has logrado. De hecho, Gracias. te lo dije en algún Gracias. momento, te lo digo ahora también. Esperemos que muy pronto formes parte del equipo docente de Aurum. Gracias. Creo que estás dejando más que claro todo el conocimiento que manejas con este tipo de contenidos y espero que sigas Gracias. invitando gente para que Gracias. pueda compartir su experiencia y que todos aprendamos de lo que Gracias. tienes para Gracias. aportar. Gracias. Tony, una pregunta más. ¿Dónde se ve Tony dentro de 5 años? Dentro de 5 años, hermano, mira, me veo con varios artículos, me veo con otro libro, pero sobre todo me veo con una medalla olímpica en el nombre de Dios en Los Amén. Ángeles 2028 con el equipo Amén. nacional Amén. esgrima. Que así sea. Amén. Bienvenido a tu casa, Tony. Muchas gracias.